Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Alejandra Lemus, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz de recibirte por aquí. Encantados. Arquitecto, por favor, preséntanos. Alejandro Aguirre, mucho gusto. Alejandro, muchísimo gusto. Muchísimas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos acá en la ciudad de Morelia para conocer una de sus obras. Cuéntenos, por favor, en dónde nos encontramos un poco y platícanos sobre el terreno, las restricciones, orientación solar. Claro. Bien, bueno, estamos en la zona sur de la ciudad, en lo que cercano a lo que se conoce como Altozano. Es un fraccionamiento de pocos terrenos, sin embargo, no hay ninguna restricción, como podemos apreciar en el entorno. Es un terreno de 10 por 22 y fue un proyecto por encargo. Excelente, nada de restricciones entonces, podías Ninguna construir un restricción de momento, edificio. no están constituidos todavía como un fraccionamiento, entonces hay no hay un reglamento, vamos, como en Todavía. algunos otros casos. ¿Y cuáles fueron los límites? ¿Cómo llegan los clientes con ustedes? ¿Les dicen, tengo Ajá. un presupuesto infinito o...? Ese sería el cliente ideal, ¿no? Es el que todos buscamos. ¿Cómo llegan con nosotros? Bueno, a veces por recomendación, a veces son contactos previos y en este caso llegaron, el terreno estaba, nos pidieron diseñar una casa, es para una persona soltera de momento. Entonces el proyecto fue como nos dieron libertad creativa, pero sí muy acotado a los espacios que él necesitaba. Excelente, presupuesto infinito entonces. No tanto, pero sí. Sí. No, no, no. Sí. Sí, lo pregunto por los metros cuadrados de construcción, ¿no? Últimamente, con los clientes ya hay que hacer mucho la pregunta desde del día número 1, ¿cuál es tu presupuesto? Claro. Para que ya todas las decisiones partan de ahí y no más bien nosotros propongamos y después se empiece a generar un presupuesto, ¿verdad? Sí, el presupuesto, pues sí está un poquito limitado, pensando en que son casi 300 metros de construcción. Es que a esa pregunta voy. O sea, quería 300 metros cuadrados de construcción, pero tenía 4 millones. Exactamente. Entonces, sí, digo, suena a que sí alcanza, pero verdaderamente estuvimos muy preocupados porque el presupuesto rindiera lo más posible, ¿no? Y, Y no tener temas de encarecimientos. y en ningún momento se planteó como, oye, ¿qué te parece si hacemos 240 o Bajar el monto, bajar sí. la cantidad de metros cuadrados de Sí. construcción? Sin demeritar, ¿no? Sí, Sin Sí, demeritar, digo, sí, y seguir no buscar conservando. lo bonito Claro. barato, ¿no? Sí, parte de lo que hacemos en la oficina, pues siempre el cliente se preocupa mucho por el costo, ¿no? La construcción es cara, como siempre les decimos. Nosotros quisiéramos que fuera barata para poder construir todo lo que diseñamos. Incluso fue un proyecto que inicialmente se pensó en etapas, de que si primero planta baja, luego planta alta, pero el cliente dijo, vámonos con todo de una vez, básicamente. Excelente, de un solo golpe. Sí. Buenísimo. ¿Y cómo parten ustedes el diseño? ¿Cuáles El fueron diseño. las primeras líneas, las Ajá. directrices? Pensábamos en algo muy oculto a la vista, al exterior. Si tenemos una orientación poniente, el sol por la tarde le da toda la fachada frontal y queríamos algo que no permitiera ver hacia adentro. Nos gustan mucho las fachadas ciegas. Trabajamos un acceso pequeño y discreto, se van a dar cuenta en la puerta, como es una especie de entrar a un refugio, a una cueva, para luego entrar a un espacio mucho más abierto, monumental, con la doble altura, que eso es algo que el cliente sí nos pidió bastante, manejar una doble altura. Lo tenía claro, excelente. ¿Qué materiales estamos viendo? Pues una serie de cerámicos en pisos fueron elegidos por el cliente de las propuestas que le estábamos haciendo. La piedra es una negro carbón. Nos decidimos por ponerla en formato vertical, tanto en el muro de la cochera como en el muro ciego de la fachada, en tabletas de 15:5, y solamente arriba una ventana que nos oculta y ventila pues lo que es un medio baño y lo que es un área de almacén a la cena. Excelente. Pues vamos a conocerla. Claro que Sí, sí, adelante, bienvenidos, adelante. pasen. Todavía faltan algunos detallitos, se está terminando de equipar. La obra se terminó en diciembre, Hace casi principios un de mes, diciembre, sí. pero ya ves que se atravesaron las fechas de fiesta y todo esto. Que luego los clientes siempre quieren pasar Navidad en su casa. Exactamente, Y lo Son logramos, así. lo logramos. ¿Sí lo lograron? Sí, sí, Uf, se logró. ustedes son Sí, de los que sí lo lograron. fue una obra de 7 meses y medio. De 7 meses y medio, un poco
Más o 7 menos. meses y medio, Más tan o menos. rápido. Sí, estuvo rápido. Estuvo rápido. ¿Cuántas personas, cuántos albañiles se involucran durante la obra? Bueno, en la parte temprana de la obra son 10 personas. Tengo 2 maestros y los demás son cabos, ¿no? Okay. Y ya en el tema de ingenierías, pues cada equipo trae sus 3, 4 personas, dependiendo de la parte que toca, ¿no? En ese momento desarrolla. Excelente. Sí, No, a pues así veces, sí. perdón, a veces tocó que teníamos aquí hasta 30 personas trabajando ya cuando entran herreros, plomeros, bueno, Ya en la todo. etapa crítica, La ¿no? etapa crítica. Sí, ya es cuando se vuelven los ejércitos, Sí, ¿verdad? exactamente. Exactamente. Qué bonito el juego de alturas, ¿verdad? Con la luz. Sí, aquí pensamos, si te fijas, hay un ojival arriba, es el lado oriente, entonces el sol entra ahí y recorre toda la escalera, se empieza a proyectar desde el muro de acá arriba y recorre toda la escalera como una especie de serpiente emplumada, Ah, más sí. o menos. Qué bonito. ¿Y se nota alguna textura? Los muros se ven muy tersos. Está. Sí, el cliente escogió yeso de momento, lo trabajamos, la marquetería toda es en color gris Europa y la carpintería en un enchapado que tiene la textura en la madera, bueno, en el MDF, no solamente en la hoja, sino también en la veta, entonces se acerca mucho a una madera natural. La escalera sí es fresno natural completamente. Quisimos trabajar una escalera donde la geometría pues se apreciara bastante. El barandal también es 100% manufacturado, diseñado y manufacturado. Se ve muy bien ejecutado, ¿verdad? Sí, es Todo. algo que cuidamos Aquí mucho. tenemos un medio baño. Es melamina, ¿no? ¿Verdad? Es una melamina con un alma de MDF, pero trae esta textura. Es la marca Morea. Es un color fresno natura. Se ve natural. Sí, nos aporta esa textura que da como no tan artificial. Digo, actualmente ya trabajar con maderas naturales es complejo y caro, ¿no? Sí, es un lujo. ¿Qué altura tenemos en el Aquí entrepiso? son casi 6 metros. En el entrepiso son Son ¿qué? 3. 3.10 Ajá. y arriba es un poquito más bajito. Nos da casi como 5.90 m aproximadamente. Este es un buen detalle, ¿verdad? Sí, Nunca se ahí sale. estamos todavía con el cliente viendo que se pone alguna escultura, macetas, pues faltan algunos detalles ahí para irla haciendo más acogedora. Ujú. Pero quedó bien. De momento está ese por ahí. Ese escalón con la luz. Le da armonía porque se liga, ¿verdad? Fíjense cómo es el escalón del acceso a la escalera. Sí, hay con la nariz volada y luego, bueno, de este lado, como te comentábamos, entras como a un espacio pequeño, tal vez, como si entraras a una cueva. La puerta no es monumental, a diferencia de algunos otros proyectos, porque es como, adentro no sucede nada, todo esto es una casa más sencilla y luego entras a la doble altura. Y aquí tenemos este lambrín que oculta algunos servicios. Por aquí tenemos lo que es el área de alacena, con una zona de apoyo de lavado para cocina sucia. Aquí falta también pues hacer el equipamiento, el mobiliario y todo eso. La intención es que estuviera 100% oculta y diseñamos este lambrín también con estas diagonales que le aportaran y tableros que le aportaran un juego. Excelente. Y veo estructura metálica. Sí, Sí. exactamente. Aquí tenemos este puente aquí el arquitecto es el que se encarga de decir va o no va. Sí, bueno, este puente consta de 2 vigas, que son el soporte principal, son vigas de 8 pulgadas, y es un puente peatonal 100%, no carga más que el peso del piso y la carga viva, ¿no? Es un puente muy ligero, está hecho con una losita de 8 centímetros, arriba descansando sobre estas traves, y lo que queríamos es que se quedaran visibles, ¿no? Que fueran parte del entorno como aparentes. Y solamente metimos un falso plafón para poder ocultar toda la luminaria. Qué interesante todo este espacio, ¿verdad? ¿Cómo no te lo imaginas cuando entras? No, era la parte de la intención en el diseño. Y una planta abierta, el cliente fue muy enfático en eso, quería una integración social. Tenemos una cocina pues bastante amplia también, trabajada con el mismo laminado de Morea y en negro absoluto, piedra en acabado mate. Muy agradable. ¿Y quién escogió el color? El cliente hice propuestas, le presenté una paleta de color y seleccionó este verde. Estábamos entre un ceniza, un azul muy intenso y el verde.
Muy interesante, no es una explosión de, Sí, de exactamente. color. falta pues vestir con cuadros y algo, pero era una superficie blanca muy amplia, entonces sí le hice énfasis que era necesario meter algún color para dar un poquito más de confort Contraste, espacial. ¿no? Sí, Le da alegría. sí. Y el patio, ¿verdad? Interesante los patios porque Bueno, ustedes esto es los importante. decidieron. Esto sí es interesante. El cliente quiere un espacio muy amplio donde pueda tener reuniones y este espacio se puede duplicar al abrir todo el cancel. Claro. ¿Cuánto tiene de largo? Son 5 metros, Como 5.5, 5 y más o medio más o menos, menos, por unos 3 metros y 3 y medio medio, más o menos. y se convierte en un espacio de 10 metros cuando tú abres todo el cancel. Buenísimo. Tiene un deck, es Es un deck de WPC. excelente. ¿Cómo se colocan estos decks? Bueno, abajo hay una estructura metálica de PTRs que separa el deck del piso. Bueno, no hay piso, aquí abajo ya es el terreno natural. Aquí estamos en una zona con mucha cantera. Entonces abajo hay cantera, lo cual también impide que el agua se filtre naturalmente. Entonces tuvimos que meter coladeras para que Ya. no se estancara debajo el agua. Una especie de dren francés. Un dren francés, precisamente. Interesante, ¿no? Sí. El espacio está potente, ¿eh? Juega muy bien esa ventana de círculo. Sí, también tiene su encanto por la parte exterior, no solamente, como Ujú. comentaba la arquitecta, adentro también tiene una función, ¿no? Pero aquí también me rompe un poquito con lo monótono del blanco. Exacto. Y de ancho tenemos como 5 el patio. Bueno, aquí son un poquito menos de 5, aquí son casi 4 metros, Ujú. 3.80 más o menos, Ok, porque los demás metros que sobraban, pues se los dimos al comedor, ¿no? claro. A la sala comedor, que en total pues nos dan los 10 metros del terreno que Del tenemos terreno. libres. Qué bonito espacio. Y qué bien la articulación con el otro patio de atrás, Sí, ¿verdad? un pequeño patio para aportar algo vegetal, Ujú. ahí con un olivo y que nos permitiera hacer pues tener algo verde, ¿no? Sí, sí, muy importante. Y además juegan un poquito a compactar, ¿verdad? De repente esta sección es interesante, ¿no? Sí. Compacta, luego crece y luego vuelve a compactar un poco acá, en la cocina. ¿Y la elección de los materiales de la cocina, cómo fue? Fue también presentarle una propuesta de acuerdo a lo que se está alineando al diseño y llevarles 2, 3 opciones y seleccionar de esas. En el caso de las piedras, por ejemplo, hacemos un acompañamiento directo en la tienda con nuestros proveedores para que las toquen. Tú sabes que las piedras naturales hay que verlas y hay que ver cada piedra como única. Claro. Entonces él seleccionó su material directamente de las propuestas que teníamos. Eso es muy bonito, ¿verdad? Que ellos vayan y digan, Sí. esta es mi piedra. Así es. Ujú. Sí, sí, sí. Y está muy amplia, ¿eh? Y además no es el acabado típico de piel. Esto es como una mezcla. ¿Cómo Sí, le es un llaman a esto? mate, Ajá. está pulido, pero no tiene, No el máximo pulido, digamos, para que no sí, quede tan a brillante. diferencia de Ok. esta sí es acabado leather. Ajá. Ok, creo que no había visto tanto de esas. O sea, es mate, no, Sí, o sea, es no mate. súper Y pulido. así la escogió el cliente. Excelente. Tenemos en la cocina, se diseñó también un backsplash de almacén. Bueno, el almacén hasta arriba para optimizarlo completamente y los backsplash, para ocultar Eso es muy la práctico, ¿verdad? operatividad de la cocina. Súper práctico. Ah, está muy bien, ¿no? Y cómo se conecta con el puente. O sea, tiene mucha vida la casa. A pesar de las dimensiones y la altura, estamos en una zona de Morelia que es bastante frío. Ujú. Tú entras y es cálida la casa. Sí, no se Lo hemos siente. notado ahora final de año y empezando enero, entras y no es frío. ¿A qué creen que se deba? Tal Bueno, vez la también orientación, la orientación ayuda hay mucho. mucho. También los materiales, escogimos material que ayudara a mantener esa temperatura, ¿no? ¿Qué materiales Bueno, utilizaron? tenemos block, pero lo forramos con aplanado, con algún fibratado para mantener Confort térmico. ese confort, porque el block de por sí es muy poroso, ¿no? Ujú. Y sí deja pasar inclusive la humedad. Pero en este caso optamos por un sistema que fuera de bloque de concreto, sólido, o sea, es como tipo tabicón, Tabicón. que ayuda mucho a que no se pierda la temperatura. Y toda la estructura de las losas son gacetón, es vigueta
perdón, nervaduras. Ujú. Y el calcetón es de 20-20-40, que es también, pues, ayuda a que no se pierda también temperatura, ¿no? También Excelente. para cubrir los claros muy largos, ¿no? Para no tener apoyo. Entonces, si la fachada es poniente, este ventanal es norte. Es norte, exactamente. Es norte y ese patio es este. Ok, ok. Pues está muy bien, o sea, porque Sí. el norte es frío, Es frío. pero aquí Tenemos sol y sol, ¿no? se equilibra, ¿verdad? Quizá por Exacto. la fachada muy caliente, le Ajá. transmite el Sí. calor, ese patiecito, pues también ayuda a nivelar, ¿no? A equilibrar. Y en Exacto. caso de que hubiera calor, la circulación cruzada, abres ese cancel y genera una Exacto. corriente muy Una buena. ventisca muy ventisca. interesante que seguramente en verano va Va a a ser ser muy bienvenida, ¿no? disfrutable. Se va a disfrutar. Y dejaron recámara también en planta Sí, baja. en planta baja. Por acá continuamos con el recorrido. Este es otro lambrín también que pusimos en donde se esconde un séptico de aseo. Ah, muy bien. No estar subiendo y bajando con la limpieza, que es parte de la cotidianidad de un hogar, ¿no? No siempre todo es en orden. Claro, y que se eligió en la planta alta el cuarto de lavado. Exactamente, Ujú, donde se produce la ropa sucia. ujú. Esta es una habitación, faltan los closets que se están elaborando con su baño completo. Fíjense, clientes, eso es un buen tip. Pasaron Navidad en la casa, pero sin closets. Exacto. Entonces, se puede todo, dice un amigo, pero no todo. Así es. Es que está muy bien, porque de esa manera, si lo planeas desde el inicio, no tienes a carpinteros aquí como vueltos locos, simplemente les dices, oye, los closets los ponemos en febrero, Sí. ¿no? Claro. Y tú pasas tu Navidad tranquilo. Justo así fue, así fue. Aparte, Ujú. tú sabes que siempre se baja el ritmo y te quedan mal, Sí, no te cumple con la entrega. Entonces, nos llegó a pasar antes de que quedábamos mal y dijimos, no, mejor ponemos pausa, todos nos relajamos y retomamos. claro. Planificando, Sí, ¿verdad? así es. Exactamente. Esa es la clave de la construcción. Y bueno, tiene conexión con la terracita que acabamos de ver hace un poco, ¿no? Esta habitación se pensó inicialmente para que fuera una especie de estudio para nuestro cliente, O sala de televisión. o una sala de TV, o un cuarto de visitas. Todavía está en veremos, también por Ujú. eso nos dio un poco de libertad de no terminar aún los closets, Ok. en lo que se definía que Claro, quizá no quiere tanto closet, quizá quiere más escritorio. algo así. Exacto. Oye, está muy bien, porque además respeta muy bien el eje de la casa, ¿verdad? Tiene este Así eje es. fuertísimo. Este eje lo marca que la cochera, ¿o no? Porque está desfasado, ¿verdad? No, Está está un poquito desfasado. desfasado. Ajá. Lo marca el puente prácticamente. Exactamente, el puente es el, digamos que conecta desde el acceso hasta este punto, y es como el que nos ayuda a repartir estos espacios, tanto Ujú. abajo como van a ver arriba. Como arriba. Muy bien. Y ya con su baño completo. Y este juego, pensé que era una columna, ¿no? Es un muro nomás del diseño de la regadera. Sí, Está sí, ahí bien. flanquea la regadera. El azulejo es un formato grande, sin embargo, da la textura de ser un azulejo artesanal, porque no viene medio cóncavo y convexo en su cara. Y se trabajó con uno con textura en el muro de lavabo, pero en Ajá. blanco completamente. Está bonito, ¿eh? Sí, parece que no es, parece como artesanal, Ujú. o sea, no viene tan rectificado y El piso también me gustó. ¿Qué modelo es? Es un Kielsan de Cesantoni, también fue de los propuestos y fue el que más le gustó al cliente, simula un mármol natural. Lo trabajamos con el mismo material en la regadera, solamente lo cortamos en un formato más pequeño para generar mayor antiderrapancia. Excelente. Y todo forrado, ¿verdad? De repente se me pierde como en el yeso. Sí, Muy interesante la luz de la casa, porque los materiales como que todos tienen los mismos tonos, ujú. no sé si también la pintura es blanco absoluto o tiene ligeros pigmentos de tiene color. un poquito de Ese color, es blanco foco es blanco foco. de Ya, coco. muy bien. Sí podemos decir Sí marcas. podemos decir marcas, ¿verdad? Pues sí, sí, ya las No, dijeron. Ya nos dijimos. no, no nos van a dar nada, pero Pónganse las pilas. Y si quieres vamos a la planta alta. Muy bien. ¿Y qué tal estuvo de complicado poner esas tiras de LEDs en la doble altura? sí tienen su chiste, evidentemente pues, se ocupan andamios, ¿no? Para poderlas colocar. Y esta es una manguera tipo neón de LED para que se vea continua la luz.
que no fueran los típicos LEDs que van separados, ¿no? Ah, claro. Esto ayuda mucho también a que ya no ocupe forrarse porque ya viene con su protección incluida. Es una manguera. Ok, prácticamente. excelente. Este espacio me gustó mucho. Ah, mira, ya empiezas a proyectarse. Sí, Ya. el Ya tercer empieza a inicia. cuarto. entrar y recorre. Sí, fue ahí un guiño de diseño que lo vimos cuando estuvimos analizando el espacio, aquí el terreno, Ajá. y cuando empezamos a edificarla y dijimos, vamos a hacer esto. Está potente. Acá al fondo tenemos lo que es otra habitación y un cuarto de lavado. Y este es el famoso puente. Se ¿no? percibe muy amplio este espacio, ¿eh? Sí, Claro, es que esa doble altura trae también como 4 o 5 de Eh, ancho. de ancho, pues sí, más o menos 5, trae como 460, creo. 460, 4. Está impresionante. Sí, eso es un gran vacío. Ok, un buen puente. Le dejaron buenas dimensiones a todo, ¿verdad? O sea, Sí, la intención era que se viera amplia, pues. ujú, Digo, no es un terreno tan grande, o sea, sí. 10 por 20 o 10 por 22 no es tan grande, pero creemos que la casa logró lo que buscábamos, ¿no? Que se sintiera un espacio muy amplio. Tal vez las dobles alturas ayudan mucho. Mucho. Y que no, es algo que el cliente nos hizo mucho énfasis. No quiero un espacio que parezca una cueva. Ujú. Me quiero sentir, en un lugar amplio, ¿no? Y creo que lo logramos con un buen diseño. Se logró. Después de varios, arrancones de cabello, ¿no? Ya el proceso creativo. ¿Cómo cuánto duró el diseño de la casa? Em, Yo creo que más de un mes. sí, así fue, yo creo que sobre 3 meses fue que se definió y dijimos ya, esto, Ok, más o menos. buen tiempo. Esta es una recámara espejo de abajo, réplica. Tiene las mismas dimensiones. También falta el closet. Y Se ve muy bien detallada la casa. Muy buena mano de obra, ¿verdad? El Sí, zócalo sí. remetido, el corte de la pintura, o sea, los plomos, todo se ve. La pintura luego a veces ya sabes que se ven como manchones y cosas así. Sí, sí, es algo que cuidamos mucho. Y el yeso también, no sé si en otras partes de la República, es difícil conseguir buenos yeseros hoy en día. Y bueno, las personas que nos ayudaron o que nos ayudaron en las obras vienen de una parte un poquito lejana de Morelia, no son de aquí. Entonces, cuando llegan, ellos acampan en la obra, literal. sí. En sus casas de campaña, se quedan a trabajar hasta que terminan, ¿no? Y si es gente que cuida mucho su trabajo. No se nota. Saludos, jóvenes. Comenten si están viendo este video. Ujú. Muy bien, y es la misma dimensión de todo, Es ¿verdad? un Del poquito baño. más chico ahorita les explicamos por qué. En el de abajo el baño, tenía un poquito más de espacio en la regadera y también al frente del WC, y Ujú. se reduce porque del otro lado necesitábamos un pequeño espacio para otra actividad. Ok, pero queda muy bien. ¿Qué dimensiones tendrán los baños? ¿Como unos 60 de ancho? De ancho, sí. Unos 60 de ancho, más o menos. 1.70 casi, Ajá. y el otro sí tenía, creo que unos Casi 1,90. 1.90, 2 metros el de abajo, Sí. que está justo debajo de este. Sí. Ok. Y de largo casi como 3, ¿verdad? O 260. 260, 280, más o menos. Ya. Sí. Y se trabajó todo con las gamas de la madera, el negro y el blanco. Y aquí está, bueno, la parte del sol que platicábamos, ¿no? Ujú. Ya empezó el oriente a trabajar. Sí. Claro, ya empieza a subir, ¿no? Ahorita son las 9 de la mañana, más o menos. Exactamente. Entonces empieza a proyectarse. De este lado tenemos el área de lavado. La ropa sucia se produce en el segundo piso, en las habitaciones, y bueno, se decidió proponerlo acá. Apenas vamos a instalar la torre de lavasecadora precisamente. Un pequeño closet de blancos al fondo, que también falta carpintería. Y esto es el motivo por el cual este baño tiene menos dimensiones que el baño inferior. Ya, parece closet. Exactamente. Ay, Y aquí un patio de tendido. Ok, Los mexicanos somos de patio de tendido, entonces necesitamos. tender el trapo. Ajá. Muy bien. No, luego dicen la gente que no, que la ropa no blanquea si no la
Si no las cuelgas al podrías. sol. Ajá, eso dice mi abuela. No sé si les creo. Ya vi el otro día un documental de cómo lavaban la ropa las señoras españolas en los pueblos que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Eh, la encalada o algo así como era un proceso de echarle carbón, la ceniza, Ajá, Ujú. la colaban, le llamaban la colada, porque la ceniza del carbón ajá, la ponían abajo de un sedazo sí. y te desprende una lisina, que es como un químico que es el que, Guau. el que lava. Luego la dejan hirviendo el agua, la ropa con esa, digo, lo que soltó el carbón, y ya después se la llevan al río a darle palazos. O sea, eran como 2 días de lavar ropa. Por esas razones es que surgen este tipo de Ay, aparatos. y después cambió la vida. Sí. Ahora entiendo por qué los españoles precisamente le llaman al cuarto de lavado en la colada, o vamos a hacer la colada cuando lavan la ropa. ¿Así le dicen? Sí, sí, siempre lo veía en las revistas de diseño, arquitectura y todo eso, ya la colada. Bueno, y la verdad nunca investigué. Muchas gracias por la información. Pues es un gran documental ese. Sí. Y nos movemos al fondo, otra Lambrín, que si no es por la chapa, pues también pudiera pensarse que no hay nada al fondo, Ah, claro. que es la recámara principal. Este vestíbulo quedó amplio. Que se repite el de abajo, ¿verdad? Sí, se repite el de abajo, justamente son los mismos ejes, que Ay, esto qué nos ayuda bien. mucho con el tema estructural, ¿no? Quiero saber las dimensiones de esta recámara, pues que se siente muy confortable. Muy 4 confortable. metros tiene 4 metros por, ¿qué son? 350, 350. 350 o 360. Sí. Y también tenemos el sistema de losa reticular arriba que nos ayuda también con la temperatura que platicábamos en la planta baja. Ujú, se siente muy Sí. cálida. ¿Y el piso qué material es? El piso es también un, Es un WPC igual, PCP. está imitando la madera muy bien, es un sistema, pues, de alto tráfico. Pero Eh, muy bien, ¿eh? Y te aguanta el agua porque, bueno, el cliente pidió acá en la terraza un jacuzzi, entonces si entras escurriendo, no no pasa pasa nada. nada. Ya, ahora sí podemos proponer. ¿Puedo decir la marca? O ya. Dila. No, mejor no la digo. No, dila, está bien. Esta es de Boden. Ok, buen trabajo. Sí, aquí pues las instalaciones eléctricas se dejaron pensadas a que luego se Su van a hacer las cabecera, ¿no? cabeceras con lámparas integradas, por eso hay tanta tapa por ahí, un área de escritorio para el cliente que es para trabajar y lectura y algunas otras cuestiones. Ya en cuanto escoja su sillita y empiece a traer sus Ajá. libros, pues ya se va a ver diferente, Sí. ¿no? Y le quedó una buena terraza, ¿verdad? Muy buena terraza, es parte de la cubierta de la cochera, Ujú. precisamente. Claro, es que se techó. Siempre tuvieron claro que tenía que quedar completamente techada la cochera. Sí, Exactamente, por sí. la orientación. Y también la orientación nos llevó a proponer en el diseño esta celosía tipo louver de aluminio, que en la tarde cuando es el poniente genera aquí también un juego de luces muy interesante en verticales e incluso entra hasta la habitación. Excelente. Aquí viene un árbol posterior, en el diseño está planteado, una maceta grande, para flanquear un poquito la vista que llegará a ver, ¿no? Ok. Y de este lado el jacuzzi. Jacuzzi, sí. Que aún esté frío ahorita, ¿no? Pero en verano yo creo que está muy rico. Sí, va a ser popular en Sí. verano. No, pues buen jacuzzi, jóvenes. Y aquí le colocan esta estructura. Si esta estructura deja pasar también el sol, o sea, la intención es de que sí pueda estar debajo de la cubierta, aunque no es oscura 100%, pues filtra sol, protege de los UV y pues genera un lugar pues con cierto grado de protección, ¿no? Para que no se sienta incómodo el cliente cuando tome sus Sí. baños. Es muy importante, ¿no? Porque luego se vuelven lupas y se vuelve muy complicado. Ni estás. Exacto. Exactamente. Entonces, Que no genere esa sensación de estar en un invernadero. ujú. Y tiene una ligera inclinación. Sí, Sí. de hecho el agua, la idea es que caiga en esta misma terraza cuando esté lloviendo y Y tenemos corre allá una bajada. una bajada libre de aquel lado y lo demás cae aquí también como caída libre, ¿no? En esta parte de la Se viene por fachada. acá. Ok. Muy bien. Ya vamos a Y conocer el bueno, baño. no hicimos carpinterías de lo demás, pero sí se habilitó la recámara principal, porque esta sí se utiliza. Entonces tenemos una serie de puertas para poder aislar Muy bien. y tenemos
el vestidor. Bonito detalle este, ¿verdad? Luego rápido puedes Es dejar la misma cosas. piedra del resto de la casa. Su buen domo. ¿Qué dimensión le dan de ancho al vestidor? Tenemos ahorita los 90 mínimos para el centro Ajá. y bueno, pues para las camisas mínimo 65. Y ya estos espacios que, digamos, quedaron un poquito libres, pues ya les colocamos de acuerdo a las necesidades del cliente específicas, pues él tiene colección de gorras, de repente guarda algunas accesorios que él consigue porque viaja mucho. Entonces aquí va a ser como su espacio de trofeos y aquí pues todos los cajones Que siempre son. que necesites, ¿no? Qué bonito. Traerte todos los cachivaches de los viajes. Muy bien. Aquí su buen baño. Excelente. Todas las cubiertas son del mismo material, entonces. Todas, sí, las pidió todas al mismo material. Se optaron por lavabos de cascada en el principal y en el medio baño, en el de visitas. A esto le llamamos de cascada. Ajá, Bueno, aquí se le conoce así. aquí se le conoce. Les digo, cada Sí, sí, estado sí. le llama Yo diferente. nunca sé cómo llamarlos, pero los voy a empezar a decir así, de cascada. Muy bien. Sí. Lo siento un poco bajo. Sí está un poco bajo. Estamos valorando tal vez subirlo. El cliente lo está valorando porque le funciona, pero dice a lo mejor lo subimos. ¿Qué estará, o sea, diferente del Le faltan 10 estándar? 10 centímetros al 10 estándar. centímetros. Así Ok. es. Bueno, está cómodo. Sí. Todo depende. Y aquí su buena regadera. Ujú, sí, con el sistema de cancel conocido como balandra, el corredizo y Es una ventilación. A ver, y cuéntame, ¿cuánto fue el costo por metro cuadrado de construcción? sobre Aproximado. 14,000 pesos, 14,500 pesos el metro. Excelente. O sea, si dividimos entonces los 4 millones entre 4 metros, ¿cuántos metros tiene de construcción la casa? 296, 296. Sí, se siente. 4,200,000 más o menos. O sea, ahí le dieron. Sí, Sí. a lo mejor. O sea, 14,000 pesos fue un reto, pues. O sea, Sí es un reto sobre todo para esta zona de Morelia. Ujú. Yo creo que una casa estándar, digamos, como el número rápido para decirle a un cliente, pues 15,500, 16,000 pesos. Está ¿no? 17. Sí, es el Para este estándar del sistema. promedio que hemos estado preguntando en estas filmaciones. Exactamente. Entonces sabían que tenían que tratar de reducir en algunas cosas. Recoger los clavos tirados y volverlos a usar. O sea, sí Ujú. fue un tema de control de obra muy. Y también, por ejemplo, cosas como la carpintería, ¿verdad? Porque una puerta te puede costar mucho, muy diferente entre una madera y la otra, Claro. la melamina, Claro. ¿verdad? Sí, bueno, la puerta normal, digamos, de madera sólida, pues tiene un costo muy diferente porque también lleva un trabajo más artesanal. Ujú. En este caso son puertas muy, digamos, industriales, pero Ujú. dan esa sensación de ser Sí, sí, sí. madera, ¿no? Y cada vez las veo ya en todos lados, ¿sabes? Es muy práctico Ujú. y requieren menos mantenimiento, esa es la ventaja. Y a veces los clientes prefieren eso que estar trayendo a un carpintero porque ya se les rayó Claro. o ya el barniz empieza a fallar, ¿no? Pero es muy interesante porque para las personas que quieran, o sea, siempre tratar de hacer la ingeniería de costos para adecuarnos a un presupuesto, pues es empezar a revisar, a ver, ¿cuál es la línea del aluminio? Claro. ¿Verdad? ¿Cuál es el tipo de la madera? Claro. ¿Cuánto vale el metro cuadrado del piso? Ujú. Los barandales. ¿Qué tan saturados estás haciendo el diseño de la herrería? O sea, puedes empezar a jugar y a jugar y a jugar y le vas reduciendo un buen porcentaje a cada partida Exactamente. Claro. para adaptarte al presupuesto que el cliente tenga, no al Sí, sí, sí. revés, ¿verdad? Sí, eso es algo muy importante. Siempre le preguntamos al cliente, ¿cuál es tu presupuesto? Porque todos queremos la casa de nuestros sueños, ¿cierto? Ajá. Pero no lo logramos a veces con el presupuesto que tenemos y parte del trabajo o nuestra labor es decirles, podemos lograr esto con el presupuesto que tienes. E irnos con la propuesta de materiales que se adapten a ello, ¿no? Como bien dices, es diferente una línea española en aluminio a una nacional, o las piedras, la carpintería, el tipo de pisos y acabados. Podemos irnos a el puro material 1,500 o hasta 2,000 pesos al metro cuadrado o irnos a una línea más conservadora, ¿no? 300 el metro Sí, cuadrado. Claro. sí, Y claro. actualmente hay muchas marcas que le están aportando a la accesibilidad y con buenos diseños y buenos materiales. Entonces, nos apoyamos de ellos. Ujú. Excelente. Pues jóvenes, nos despedimos en el espacio más bonito de la Claro, casa. adelante. Claro. Vamos a esa gran sala
¿Qué color es? ¿Turquesa? ¿Qué puede ser? Es un verde, Forest, algo así, ¿no? forest, verde, no recuerdo la Verde clave exacta. esmeralda, No, era algo como más tipo verde bosque, algo así, verde bosque. pero estaba en inglés por la marca de la pintura la marca que de la escogimos. Excelente. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes? Sí, en nuestras redes en Instagram estamos como epicentromx.arquitectura. También en Facebook, en TikTok igual. Y bueno, estamos aquí en Morelia, somos Epicentro MX. Alejandro Aguirre, Alejandra Lemus. Esposos. Esposos, socios de vida aparte. Excelente. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos a todos los arquitectos que nos queremos casar con arquitectas o viceversa. ¿Se recomienda, no se recomienda trabajar y además trabajar con tu pareja? Es todo un reto. A ver, denle el tip. En la vida y en el trabajo, pues, como siempre, el arquitecto es la que tiene la última palabra, ¿no? Entonces ya fácil, ya nos dijiste todo. Ese es el consejo y esa es la clave. Sí, pues tenemos ya 21 años juntos. La oficina como Epicentro MX tiene ya 12 años. Antes de eso estuvimos haciendo cosas de manera independiente, pero decidimos trabajar juntos y es sobre todo aprender las fortalezas de cada uno y las debilidades y trabajar en equipo. La dinámica es clara. Entonces, digamos que en la parte de diseño, Ale es la que está más tiempo enfocada. Tenemos reuniones donde los dos aportamos, a veces generamos unas ideas muy interesantes ya entre los dos. Y la parte de la ejecución es la que más llevo yo en obra, con el miedo de que llegue de repente a hacerme cambios, ¿no? Si ya llego yo y esto aquí no, ya no me gusta, o ya no me gusta, lo movemos. Pero bueno, y tú lo haces inmediatamente. Claro. Bueno, ya es algo así, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también el que nos hemos acoplado bastante bien en lo profesional y pues no dejar que eso vaya a lo personal, ¿no? A la vida de casados. ¿Y llegan a su casa y de repente ya no se habla de trabajo o...? No, tratamos de no, pero es inevitable porque es el espacio en donde podemos decir, oye, esto estaba mal en obra o esto estaba mal en el diseño o el equipo no respondió, pero siempre Sí que nos apasiona la arquitectura, entonces Sí. tenemos eso en común y creo que ese es el secreto. Y así no te quedas de que, oye, es que he estado pensando ese piso, no me gusta. Así Sí. que... Estoy pensando en cambiarlo. O que sueñas con eso y despiertas, híjole, ese no era. Y si no lo comentas en el momento se te olvida y ya no se hizo una nota de orden de cambio en obra, ¿no? Entonces, la arquitectura nos envuelve. De hecho, nuestro hijo mayor está estudiando arquitectura también. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tiene? 20. Excelente. Sí. ¿Y estás seguro? Sí. Dice Lo que mismo sí. preguntamos. Si no quieres estudiar medicina. Sí. Todos pensamos eso, pero bueno, creo que es lo que ha visto y es lo que le gusta. Sí, está lo empapado apoyamos. de todo eso y bueno, lo apoyamos, ¿no? Evidentemente. Excelente, pues mucho éxito al Gracias. próximo arquitecto. Y jóvenes, pues muchas gracias por compartirla y esperemos seguir viendo la evolución de su arquitectura y su obra. Muchas gracias. Gracias a todos, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Epicentro en Morelia.